En este vídeo vamos a repasar cómo hacemos el análisis de la expresión del comentario de texto expositivo argumentativo. Aquí en pantalla tienen a mano derecha el análisis de la expresión, el modelo del análisis de la expresión hecho, y a mano izquierda el texto que vamos a trabajar, que es la impunidad del youtuber. En el texto aparecen marcadas las partes más importantes: la noticia, un argumento de causa, un argumento de ejemplo y la tesis. Para hacer el análisis de la expresión, lo que vamos a hacer es ir completando el modelo de la derecha. Lo que aparece subrayado hay que ponerlo siempre, porque son las características básicas de un texto expositivo argumentativo. O sea que cualquier texto que les aparezca en el examen de BAU va a tener las características subrayadas. En el plano fonético-fonológico, lo primero que tenemos que buscar son oraciones interrogativas o exclamativas. Las vamos a ver fácil por los signos de interrogación. Ahí tenemos una interrogativa, la ponemos en verde y también observamos ahí una oración exclamativa. Fáciles de localizar por los signos de exclamación y de interrogación. Lo mismo, la ponemos en verde para ahora poder trasladar los ejemplos al modelo. Simplemente tenemos que ir localizando ejemplos en el texto y los trasladamos al modelo. ¿Cómo? De esta manera. Donde pone ejemplo en el modelo, añadimos cómo y copiamos la oración interrogativa. Siempre que sea interrogativa va a tener finalidad apelativa. Podemos indicar el párrafo en el que está también si queremos. Y luego la exclamativa siempre va a tener función emotiva. Oraciones imperativas en los textos de este tipo prácticamente no hay. Es muy raro que un autor de periódico te dé una orden en un artículo. Entonces lo mejor es ni buscarla, no perder el tiempo del examen en ello. Completado esto, tenemos el plano fonético-fonológico. Vamos al plano morfosintáctico. En el plano morfosintáctico van a predominar los verbos en tercera persona del indicativo. Tendremos que buscar ejemplos de las excepciones. Lo primero que vamos a buscar es un ejemplo de una forma del subjuntivo. Para localizarla, lo mejor que podemos hacer es ponerle el ojalá delante. Si a una forma verbal se le puede poner el ojalá delante, nos hallamos ante un verbo en subjuntivo. Ahí lo marcamos en azul, haya tenido. Le ponemos delante el ojalá para asegurarnos. Ojalá haya tenido. Suena bien, es correcto, entonces es un subjuntivo. Simplemente lo copiamos y lo pegamos donde va el ejemplo. En este caso lo podemos añadir dentro del paréntesis. Abrimos una comilla, metemos el ejemplo, cerramos la comilla y cerramos el paréntesis. Los subjuntivos siempre son usados para expresar dudas, plantear hipótesis o formular deseos. Lo mantenemos tal cual, no hay que decidirlo, estamos poniendo solamente un ejemplo del texto. Lo mismo con el imperativo. Lo normal en textos de este tipo es que no haya, entonces eso no lo añadimos, tampoco perdemos el tiempo en buscarlo. Si nos lo encontramos de remplón o si nos lo encontramos por casualidad, lo añadimos, pero si no, no merece la pena. Después buscamos las formas de pasado, formas verbales relacionadas con el pasado. Lo más cómodo para buscarla es en la noticia del artículo, algún argumento de experiencia. Nos vale cualquier forma del pasado, puede ser un pretérito imperfecto, puede ser un pretérito perfecto simple. Simplemente estamos indicando que también hay algunas formas de pasado en el texto. Las marcamos, estaba y evitó, y las podemos añadir ahora. Dice, también conviene apuntar la presencia de algunas formas verbales relacionadas con el pasado, como estaba o evitó. E indicamos para qué sirven. En este caso, sirven para narrar la noticia. Contamos un poco la noticia, que es un joven que le puso delante a Puigdemont una bandera española para que la besara.
formas del futuro no hay en el texto, con lo cual esas no las sacamos. Si las hubieras, tendríamos que explicar para qué sirven. Normalmente son para plantear propuestas o presentar previsiones. En el siguiente párrafo buscaremos formas de primera persona del singular. No tienen por qué ser de verbo, también nos valen pronombres, como yo o me. En este caso en el texto hemos encontrado alguna. Ahí tienen una, yo. Y el verbo también les vale, creo. Ahí están las dos. Las añadimos. Primera persona del singular, lo mismo. Abres paréntesis, comillas, creo. También encontramos alguna forma de primera del plural. Nos valen tanto pronombres como verbos. En este caso podemos encontrar el nos. Nos dice hasta qué punto orar. Ese nos es primera persona del plural, pues nos vale. La primera persona del plural siempre va a tener valor asociativo e intencionalidad persuasiva, es decir, dejamos la explicación igual, no tenemos que añadir nada. Con que saquemos uno o dos ejemplos de cada forma verbal o de cada pronombre personal en primera persona, tenemos. Lo siguiente que buscamos son segundas personas. En este caso nos van a valer tanto del singular como del plural. También nos valen tanto pronombres como verbos. Ahí hemos encontrado habéis visto, vosotros habéis visto, entonces la añadimos como ejemplo y siempre denota el carácter dialógico del texto, es decir, lo que denota es que en un texto de este tipo hay un autor que pretende hablar, dialogar con un lector. Los siguientes párrafos del comentario son más fáciles, como veremos están casi todos subrayados porque solamente tenemos que añadir ejemplos. Añadimos un ejemplo de un marcador discursivo. Es decir, normalmente, después de un punto y seguido, un punto y aparte, un marcador que lo que hace es que ordena el texto. En este caso lo que encontramos es en fin. Lo añadimos y ya está, no hay que meter más explicaciones. Si hubiéramos encontrado otro, pues añadimos 2, 3 como mucho, no merece la pena más. En el siguiente párrafo, en el referido al plano léxico-semántico, lo que tenemos que decidir es cuál es el campo semántico predominante. Normalmente coincide con el tema de este texto eran las redes sociales, pues ese es el campo semántico que vamos a poner. Una vez puesto el campo semántico, extraeremos algunas palabras relacionadas con él. Las extraemos entre comillas, 3, 4 palabras, van bien. En este caso, palabras relacionadas con el campo semántico de las redes sociales, he puesto vídeo, tweet, youtuber, like, todo esto nos valdría. Por último, solo nos queda buscar las figuras literarias del texto. Buscamos 3 o 4 figuras literarias. Lo primero que debemos hacer es localizarlas. Las apuntamos en el margen del examen o las apuntamos en una hoja en sucio, porque si hay varias que son del mismo tipo, podemos presentarlas juntas. Por ejemplo, yo la primera que encuentro es la manada, que se refiere a un grupo de personas, es una metáfora, ¿no? Una metáfora que hace referencia al grupo de personas que está contemplando la escena cuando le restriegan la bandera por los morros a Puigdemont. Luego he visto, por más que su novia le amenace con hacerse hetero si persevera, eso podría ser una hipérbole, ¿no? Evidentemente el novio está exagerando. En más allá del tweet y del mal, es un juego de palabras. La expresión es más allá del bien y del mal. Y en este caso lo han cambiado al bien por el tweet. Eso es un juego de palabras. Luego tendremos que añadirlo también a las figuras literarias. Y la última que he encontrado, que voy a señalar, son los like emborrachan, confunden. Que en este caso lo que quiere decir el autor con ello es que llevados por el ansia de que nos vean en las redes sociales, muchas veces no pensamos 2 veces lo que colgamos y el tiro nos sale por la culata, haciendo que al final, en vez de tener seguidores que nos aplaudan, lo que nos encontramos son seguidores que nos machacan. En este caso, como hemos visto 2 metáforas, las voy a agrupar, las voy a presentar juntas para luego explicarlas. Entonces escribo: en primer lugar, encontramos algunas metáforas como los like emborrachan y la manada.
La explicación es la siguiente. Con la primera, el autor se refiere a que la necesidad de presencia en Internet nos confunde a la hora de decidir qué subimos a las redes, y con la segunda hace alusión a los espectadores que contemplaban el episodio de Puigdemont. En segundo lugar, presentamos el juego de palabras. Decimos que el autor usa el juego de palabras más allá del tuit y del mal, haciendo referencia a la frase hecha más allá del bien y del mal. Por último, observamos que hay una hipérbole cuando el autor plantea que el novio de un amigo suyo amenaza con hacerse hetero si éste sigue empeñándose en votar a Ciudadanos. Ya en lo que queda del comentario es todo explicar que el artículo posee coherencia, cohesión y adecuación. Ese modelo les vale para cualquier artículo. Lo único que deberían cambiar es el periódico en el que está publicado. Ahora simplemente voy a ir subrayando lo que hemos cambiado para hacernos una idea de lo que hay que añadir. Añadimos la interrogación, añadimos la exclamación, un verbo en subjuntivo, algunas formas del pasado, con su explicación pertinente, una primera persona del singular, alguna primera persona del plural si la hubiera, alguna segunda persona, siempre en el caso de que las haya. Si no las hay, simplemente no se pone nada de eso, algún marcador textual, indicamos el campo semántico predominante y sacamos algunos ejemplos de palabras que pertenezcan a él. Por último, extraemos algunas figuras literarias y las explicamos. Metáforas suele ser lo más común, epítetos, y ya en lo último, lo único que debemos tener en cuenta es cambiar ahí el nombre del periódico.